¿qué decir de este fallo de la justicia norteamericana? Claramente que es primero una injerencia en lo que fue un proceso de estatización de la empresa YPF por parte del gobierno nacional, en ese momento bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con el viceministro Axel Kicillof, que fue una decisión estratégica para volver a controlar el sector energético en Argentina, que venía en decadencia de una gestión pésima por parte de Repsol YPF, que en el año 99 había adquirido el 100% de la compañía. Y cuando uno revisa los números de ese entonces, la empresa fue a pérdida en todo sentido, se giraban las divisas al exterior y la producción y la productividad de la empresa iba en decadencia y con una pendiente negativa en los 10 años que tuvo la empresa Repsol YPF, con lo cual la decisión de Cristina en ese momento fue estratégica para volver a controlar los resortes energéticos del país y claramente la decisión de esta jueza, que es la que sucedió al juez Tomás Griesa, que también lo conocemos en Argentina por fallar a favor de los fondos buitres allá por 2014, 2015, es claramente un injerencismo en la soberanía nacional, ¿no? Porque ellos plantean que Argentina tienen en lo que dice el fallo, digamos, plantea que le entreguemos el 14%, perdón, el 51% de las acciones en 14 días al fondo buitre Buford, que se hizo él compró un juicio, digamos, por una modesta, por poca guita en términos de dólares, y ahora reclaman 16.000 millones de dólares, que fue todo un movimiento especulativo, ¿no? Y Loretta Preska plantea que no se llevó, el proceso de estatización se realizó violando los estatutos de YPF o de la compañía en ese momento, cuando el atributo que tomó el Estado Nacional junto con el Congreso Nacional fue basándose en la Constitución, que va por arriba, digamos, de lo que es una ley de una empresa, ¿no? Así que vemos esto como una injerencia en la soberanía energética en el país, ¿no? ¿Cómo es posible, digo, para alguien que está mirando que capaz no conoce mucho sobre el tema, cómo es posible que un fallo de una jueza de otro país, nada más y nada menos que Estados Unidos además, falle sobre la tenencia del Estado argentino, ¿no? Sobre ni más ni menos, vos decías, la soberanía energética, está claro. Digo, ¿cómo puede fallar una jueza de otro país sobre el paquete accionario o sobre la posesión que tiene un Estado extranjero? Bueno, yo preguntaría, ¿cómo puede un país como Estados Unidos bombardear instalaciones nucleares de otro país también, ¿no? O sea, entonces ahí estamos viendo que claramente son dinámicas de poder y sobre todo de un país de Estados Unidos, que es un país imperialista, ¿no? O sea, y siempre consideró a Argentina como su patio trasero, Argentina y América Latina toda. Entonces, ellos hacen y deshacen a necesidad de los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Y eso sí es importante entenderlo porque justamente la disputa de YPF, la disputa de quién controla la vaca muerta, es parte de la reconfiguración energética que está habiendo a lo largo del mundo con las disputas de quién controla los yacimientos en Medio Oriente, quién se queda con el petróleo o proveyendo el petróleo a la Unión Europea, quién se queda y controla con los yacimientos de petróleo en América Latina. Venezuela es un caso ejemplar de que siempre está siendo asediado porque es la mayor reserva petrolera del mundo, ¿no? Entonces, que este tipo de atribuciones que se toma a Estados Unidos, ya el mundo está acostumbrado, ¿no? El tema es cómo lo toma, digamos, la política nacional, cómo lo tomamos desde Argentina y cómo dimensionamos de que esto es claramente una injerencia y corre en riesgo, digamos, la soberanía energética que va a poner en jaque la soberanía económica del país en los próximos años si esto sucede de que finalice YPF en manos del grupo Buford, ¿no? Me das el pie a lo siguiente que te quería preguntar. Vos decís lo importante es cómo lo toma la política nacional y te quiero consultar por la respuesta del gobierno de Javier Milei,
Por un lado, Milei salió a utilizar políticamente este fallo, a decir que Kicillof es un inútil, que es la culpa del kirchnerismo, pero por el otro, su gobierno entiendo que apeló o va a apelar el fallo. ¿Cómo lees la reacción del gobierno argentino y del resto del arco político, si querés, respecto a este fallo que se conoció el lunes? Bueno, primero que uno puede leer, digamos, el desarrollo de la política energética en torno a YPF del 2012 a la fecha, 13 años después, y vemos que fue una decisión acertada por parte de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Ujú. Kicillof, y por eso Cristina Fernández de Kirchner hoy está presa, ¿no? O sea, es parte de haber enfrentado a los poderes económicos que terminó la justicia condenándola hace 15 días, ¿no? Y corriéndola del juego electoral. Este fallo se presenta también en un momento electoral. Digamos, Loretta Preska también había hecho un anuncio también en el año 2023, previo al proceso electoral. Entonces, es un juego también o sea, o un elemento más para vapulear al peronismo en una suerte de que la Libertad Avanza quiere ganar en la provincia de Buenos Aires y en la Nación en las próximas elecciones legislativas, con lo cual por eso el presidente Milei ataca directamente a Kicillof. Pero uno puede ver que la política acertada de haber recuperado YPF permitió desarrollar Vaca Muerta en estos 12 años, permitió volver a recuperar la producción de gas en el país y estamos ya sustituyendo el gas que importamos por barco a raíz de haber construido el gasoducto presidente Néstor Kirchner y con eso el país se ahorra 5.000 millones de dólares que teníamos promedio negativo en la balanza económica, ¿no? Entonces, se está juzgando todo eso a raíz de esto. Y claramente Milei toma esto como una, eh, sí, como una suerte de campaña para denostar, digamos, a Kicillof, al peronismo, a Cristina, con esta decisión, digamos, para utilizarlo en las próximas elecciones, ¿no? Con un fin totalmente electoral, cuando se pierde de vista la discusión, que acá está en discusión, quién se queda o el interés que hay detrás de todo esto es quién controla Vaca Muerta en los próximos años, si somos los argentinos o una empresa extranjera, ¿no? Ahora, Milei lo utiliza políticamente, pero a la vez sale a apelar el fallo, porque si no tendría que cumplirlo, tendría que desprenderse de YPF y se quedaría sin todas las bondades que vos bien describías. Tiene el Estado argentino gracias a que YPF tiene el 51% estatal. Te quiero pedir entonces, vos como un especialista en el tema, que nos cuentes un poco más esto que mencionabas, Argentina perdiendo parte del déficit energético a partir de esta decisión del 2012. Bueno, ¿cuál es la importancia de que YPF sea la mitad más uno estatal y qué significó para el impulso de Vaca Muerta? Bueno, antes de ir a ese punto, o sea, Milei que lo utilice políticamente y haya apelado, digamos, en favor, claramente que no podía hacer, si no lo hacía iba a quedar muy mal, Claro. iba a perder la elección porque no iba a pelear desde el Estado-Nación una empresa tan importante y donde en el colectivo imaginario de la sociedad argentina está el corazón puesto de cada uno de nosotros en YPF, porque siempre se consideró se consideró, digamos, una empresa insignia en el país, con lo Ujú. cual no puede ir en contra. Después hay que ver si por detrás negocia o no negocia entregar la empresa de bandera, ¿no? O sea, se puede leer de las dos formas, porque también no hay que perder de vista que el domingo hizo un show vestido con un mameluco de IPF y un perro en un streaming, y después, y el lunes sale este fallo, ¿no? Entonces, hay ahí conexiones que, obviamente, son análisis que uno puede hacer, pero hay que ver con el devenir de los días que termine sucediendo con este caso y si aceptan la apelación o no. Si la aceptan, la van a poner como una victoria de Milei en torno a la inutilidad inutilidad entre comillas, ¿no? Que ellos plantean de Claro. Axel Kicillof. Y yendo a tu pregunta, digamos, de la importancia de YPF en términos de soberanía energética y cómo cambió la matriz productiva del sector energético en el país, ha sido clave. Nosotros hasta el año 2023 teníamos déficit por importación de gas, donde se acrecentó principalmente en el año 22
producto de la guerra, del conflicto de Rusia y Ucrania, que elevó los precios internacionales del gas. Y ya a partir del año 2024, con la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la obra más importante del gobierno de Alberto Fernández en materia energética y de los últimos años, permitió empezar a sustituir ese gas que importábamos por el gas producto de vaca muerta. Y eso es gracias, o sea, uno puede hacer o utilizar el gasoducto Presidente Néstor Kirchner con gas producido en vaca muerta, producto de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF en el año 2012, donde en ese proceso empieza YPF a liderar y a aprender, digamos, a la producción y la explotación de los yacimientos no convencionales en la provincia de Neuquén, principalmente, aprovechando el proceso de revolución de los no convencionales de Estados Unidos. En ese momento Argentina se había asociado con Chevron, un acuerdo muy cuestionado, que se sigue cuestionando incluso dentro del peronismo, pero sí permitió que haya una transferencia de conocimiento y de tecnología para que YPF pueda desarrollar los no convencionales y hoy actualmente haya aumentado en un 78% la producción de hidrocarburos desde el 2012 a la fecha y un 20% del gas del 2012 a la fecha. Entonces, ahí vemos con creces lo que ha sido, lo que ha significado la importancia, digamos, de la decisión de Cristina y Axel en ese momento de recuperar YPF. Y a su vez hay que ponerlo en esta balanza, sino también, o sea, se cuestiona a Cristina y se cuestiona a Axel por haber recuperado YPF y no se cuestiona los 20.000 millones de dólares que tomó Javier Milei de deuda con el Fondo Monetario Internacional hace 2 meses para financiar la timba financiera o el carry trade en Argentina, ¿no? Sin duda. Quiero reforzar un poco el final de tu respuesta, sobre todo recordando algo que también mencionaste, la mala gestión que tuvo la española Repsol de cuando era dueña de parte del paquete de YPF. Recordemos, YPF se privatizó en los 90 y hasta el 2012 Repsol fue dueña de una parte de YPF realmente de forma desastrosa. Te quiero hacer una pregunta que en estos momentos figura mucho en los medios, en realidad brilla por su ausencia. Me refiero a si Vaca Muerta podría haber sido impulsada de la forma que lo fue sin la estatización del 51% de YPF. Y si me remito al proceso histórico, yo creo que no, porque ¿quién iba a arriesgar y asumir el desarrollo de ese proceso si no es el Estado Nacional, ¿no? O sea, cuando hay riesgos de inversión, el privado no se mete. El privado ahora si quiere hacer de YPF o quiere controlar la cadena productiva del sector energético en Argentina porque ya se desarrolló, ¿no? O sea, los costos iniciales, los altos costos iniciales de la curva de aprendizaje la hizo el Estado argentino, o sea, la hicimos todos los argentinos para que ahora los grupos económicos en Argentina, que son Paolo Roca, Marcelo Mindlin, Vista Hoy con Galucho y demás, se me están yendo los nombres de la cabeza, pero todo ese grupo de empresarios, que no son más de 5 o 6 empresarios, Bulgeroni, se queden con la riqueza producida a costa del sacrificio de toda la sociedad argentina. Entonces, un privado raramente hace este tipo de inversiones y proceso de aprendizaje porque lo que quieren es rentabilidad en el corto plazo. Lo que hizo Repsol en su momento fue aprovechar el gas de Loma La Lata que había en Neuquén y explotarlo y exportarlo a Chile sin medir las consecuencias de pensar la soberanía y el autoabastecimiento de gas en Argentina. Así que yo lo veo muy difícil. Y si uno analiza, YPF nació en el año 1922 y tiene ya más de 100 años, 103 años desde su creación. De esos 103 años, tuvo solo 10 años de gestión privada y fue la peor gestión en la historia de YPF, ¿no? Entonces, a la muestra está en los datos históricos de que YPF en la gestión estatal ha sido totalmente superavitaria y es una empresa estratégica porque no es nada más y nada menos que el control del petróleo argentino cuando vemos que está habiendo guerras en todo el mundo por la disputa energética, ¿no? Entonces, perder a una empresa de bandera como la de YPF
es claramente perder la soberanía energética, ¿no? Totalmente, y me quedo también con esto que marcás, que los privados en general, sobre todo en las privatizaciones de Argentina, por ejemplo, han pensado el negocio de corto plazo. Esto imposibilita un desarrollo nacional, pensar un desarrollo nacional, tener un proyecto de país. Matías, por último, antes de finalizar con la entrevista, te quiero comentar, escuché a algunos exfuncionarios o integrantes del macrismo que salieron a cuestionar el fallo, por ejemplo, pienso en Eduardo Amadeo, en este momento no recuerdo si es diputado, pero lo fue, en donde se cuestiona este fallo que quiere hacer que Argentina, el Estado argentino, se desprenda del paquete accionario de YPF. Quiero consultarte si cómo considerás que el macrismo gestionó YPF y sobre todo qué considerás del cumplimiento que hizo Mauricio Macri del fallo de Tomás Griesa. Antes lo mencionabas, ¿no? En el 2014 el juez norteamericano falló contra la Argentina en favor de los fondos buitre y finalmente Macri pagó ese fallo, pagó completo sin negociar y eso, bueno, abrió un nuevo proceso de endeudamiento y además abrió posibilidades como el fallo de esta jueza. Entonces te pregunto, ¿cómo pensás que el macrismo gestionó YPF y si pensás que el macrismo habilitó este proceso de entrega de nuestra soberanía? Y lo entregó cuando, o sea, la soberanía económica en el país se acabó cuando firmó con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 45.000 millones de dólares. Entonces ahí ya el macrismo, más allá de YPF, ¿no? O sea, el macrismo claramente también condicionó a la Argentina por los próximos 100 años, ¿no? Tomó deuda, que fue el mismo ministro de Economía que tenemos ahora, así que no hay muchas diferencias. Sí, en términos de gestión de YPF, fue perjudicada YPF, sobre todo en las concesiones y entregas de concesiones cuando se habilitaban para nuevos pozos petroleros, porque se priorizaba que entre la Shell o que entre otras empresas en ese momento. No nos olvidemos que uno de los ministros de Energía de ese entonces fue Aranguren, que era un Tal cual. CEO de la Shell, ¿no? O sea, entonces, aquí, ¿para qué intereses responden? Bueno, ahora el presidente YPF es un CEO que viene del grupo Techin, del grupo de Paolo Roca. Y también, o sea, en ese momento sufrió una suerte de desmantelamiento YPF y iba perdiendo territorio. eh, y actualmente también lo está haciendo, porque cuando uno visualiza los 15 meses de gestión de Milei en torno a YPF, podemos ver el plan que había diseñado Marín, el plan 4x4, que lo lanzó el año pasado Horacio Marín, el presidente de YPF. Uno de sus capítulos dice desprendernos las áreas maduras. Y eso significa retirar la empresa de ciertos pozos petroleros y a su vez de que la empresa empieza a perder territorialidad a lo largo y ancho del país. Y nada más y nada menos que los que empezaron a comprar esas áreas es Iguacel, con una empresa que creó en un mes y medio o menos de un mes y fue ganadora de varias licitaciones de esas áreas que abandonó YPF. Y Iguacel es el ex secretario de Energía de Macri y fue uno de los querellantes en la causa de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces ahí vemos los vínculos también económicos y políticos para llegar a la situación que estamos, ¿no?